Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 5, semana 3. Anticipación. Nos dice, actividad 1A. De forma individual, vamos a hacer, planifico mi cuento de terror teniendo en cuenta sus características y elementos. Así que vamos, de forma individual vamos a hacer un cuento cada quien va. Planificación de qué tratará la historia. La podemos decir, para no adelantar mucho, vamos a decir, de una mujer con sus hijos que quedó desamparada y una madre desconsolada. Seleccione el tipo de narrador que utilizaré Marco Kunai. Bueno, le voy a contar una historia más o menos familiar, ¿va? Mm, no puedo ser el protagonista ni el testigo porque yo no vi. Así que yo voy a ser el narrador omnisciente, porque a mí todo me lo contaron, ¿va? Le pregunté una parte a mi abuela, una a mi bisabuela, vino un tío que me puso algo, también puso algo el esposo de mi tía, puso un fragmento, vino mi madre y puso otro fragmento. A modo que les armo otra historia, así como que la que le armamos a séptimo grado en el libro de la versión del año pasado. Va, selecciono qué o quiénes serán los elementos de terror en una historia. Zombies no, los zombies ni existen, porque quieren tanto hacer algo realista. Enfermedades no, monstruos tampoco. Bruja, ya les conté otro, creo que en la versión de sexto grado les conté una versión de una bruja, pero también va en continuidad. También vamos a hablar de vampiros, no, aunque en la época que podemos ubicar andaba la lluvia que habían vampiros, a todos, mi abuela decía que a todos mis tíos los envolvía porque un vampiro los podía morder, ¿va? Creencias de hace mucho tiempo. Vamos a hablar mejor de otro, un tema que no está aquí, una aparición. Y marcamos con la X. Describo brevemente el ambiente que utilicé en mi cuento. Una noche, el corredor de una casa con una vaca, la calle rumbo al cementerio. Ambiente físico, tristeza, odio, miedo y alegría. Todo eso se va a desarrollar en todo el cuento. El ambiente sociocultural, el ambiente será un pueblo con gente de bajos recursos. Bueno, ni tanto. Recordemos que estamos hablando de un señor hacendado, según lo que le conté en la versión de sexto grado. Bueno, pero antes de eso vamos a ver el uso de las mayúsculas. Actividad 2. Leemos la información. Es necesario conocer las reglas del uso de las mayúsculas porque contribuyen en la comprensión de los textos. Por ejemplo, las mayúsculas sirven para jerarquizar y distinguir las palabras, es decir, que por medio de las letras mayúsculas podemos diferenciar entre los nombres propios y los nombres comunes. También permiten conocer dónde comienza una idea de un texto escrito. Veamos algunas reglas sobre el uso de las reglas mayúsculas. Bueno, va, aquí les voy a aquí tenemos, vamos, cuando son títulos, el uso de mayúsculas. ¿Cómo estamos comenzando? Con una mayúscula. En los títulos comenzamos con mayúscula. Cuando comenzamos un texto, siempre vamos a comenzar con mayúscula. Después del punto y seguido sigue una mayúscula. Cuando ocupamos nombres propios. Pero vamos a las reglas que nos dice el libro. Las reglas del uso de mayúsculas. Se escriben con mayúscula la primera palabra de un texto o después del punto y seguido y puntos final o de puntos suspensivos que cierran una idea. Ejemplo, no espero que nadie me crea el extraño, aunque simple relato que me dispongo a describir. Mayúscula inicial. Aunque no siempre ponen mayúscula, he visto textos que no los ponen, pero sí, por lo general después de los dos puntos tienen que comenzar con mayúscula. Y aún así seguía sin encontrar ninguna evidencia que se hubiese traducido un incendio. Aquí termina la idea, pero ponemos puntos suspensivos. Si aquí termina la idea, después de los puntos suspensivos tenemos que ocupar la letra mayúscula. Caminaba sobre un suelo rocoso y sólido, sobre el que nada florecía. Mayúscula después de los puntos suspensivos. Pero aquí hay un otro detalle. Si este no cierra, no concluye la frase y va a los puntos suspensivos, no se tendría que ocupar mayúscula. Eso es algo que nos tiene que quedar claro. Hay que constatar que la frase se haya terminado aquí. Como les digo, si no termina, aquí tendría que ser una minúscula. Se escribe en mayúscula al inicio de frases interrogativas y exclamativas. Ejemplo, ¿qué tipo de cuento escribirá? ¿Cómo estamos comenzando? Con mayúscula. Jamás olvidaré lo sucedido. Estamos comenzando con mayúscula.
Las citas sexuales se escriben con mayúscula inicial. Ejemplo, de acuerdo con la revista digital La Brújula, el relato oval es uno de los cuentos más cortos de Poe, el cual, a pesar de tener un comienzo tranquilo, su final es uno de los más convencedores y espontáneos. También cuando ocupemos nombres propios y apellidos como Edgar Allan Poe, Poe es un apellido, así que tiene que llevar con mayúscula. Se escriben con mayúsculas los nombres propios de personas, animales, planetas, lugares, entidades. Ejemplo, Carmen, José, San Miguel, América, Firulais. Recuerde que Firulais en este caso es el nombre propio de un animal, así que también va con mayúsculas. Ay, no, él es un animal, es un gato cualquiera, un chucho. Aún si yo tengo que decir, el gato se llama Virolo, tengo que escribirlo con B de vaca, mayúscula. Compartimos con otros ejemplos que conozcamos en los que expliquen las reglas del uso de la mayúscula. Ahí podemos compartir, va. Ya más o menos les estoy diciendo algunas cuantas, va. Va. Explicamos las reglas del uso de la mayúscula que se cumplen en el siguiente texto. Leámoslo, va. No puedo catalogar el valor de los trofeos que adornaban el museo que preparamos en la casa donde vivíamos. San John y yo, es este San, en inglés, San, en español es San o Santo. San Juan sería en español, pero aquí dice San John. Y yo coleccionamos todo tipo de objetos extraños y horrorosos. Ahí concluye la oración, la temática, y que inicia otra nueva. Así que después de los puntos suspensivos vamos a ocupar la mayúscula. Nuestra búsqueda de nuestros centenarios y condiciones eran insaciables. Vamos a ver, ya lo leímos y vamos a explicar por qué se ocuparon las mayúsculas. Y lo podemos detallar así. Va. Dice no. No, no es una palabra, digamos, no es un nombre propio, pero está iniciando un texto. Indica el inicio de un párrafo. Pues escribimos mayúscula. Ahora vamos con. Esta es una palabra en inglés. Sign. En español es san o santo. La frase completa sería San John, San Juan. Indica una abreviatura de un nombre propio. En inglés, Saint, que significa santo o santo. O sea que cuando escribamos San, tenemos que escribir con mayúscula o santo, porque santo también es un nombre propio. ¿Va? También vamos a escribir John. ¿Va? Indica el nombre propio. O sea que John es un nombre propio. Eso significa la J. ¿Va? Mayúscula. Tenemos, coleccionamos. ¿Va? Vemos que después del punto sigue una mayúscula. Al inicio de la frase después del punto y seguido. ¿Va? Aquí tenemos otra mayúscula. Cuando los puntos suspensivos hayan cerrado una frase y se inicie otra. ¿Va? Están diciendo otra frase, así que vamos mayúscula. Si lo dejamos, continuamos. Ahora vamos con la producción de un cuento de terror. Vamos a hacer un cuento de terror. Un cuento de terror. Luna, tú que la ves, dile. Ahí. Actividad 3. De forma individual. Continúa la planificación de mi cuento de terror. ¿Quién será el personaje principal de mi cuento? Vamos a poner la madre de Víctor, el difunto. Describo las características y cualidades del personaje principal. Características: amaba a su hijo Víctor, no le gustaba la injusticia, temerosa de Dios. Cualidades: honesta, bondadosa, sencilla, justiciera, entre otras. Describo las ideas principales que desarrollé en cada parte de la estructura. Vamos al inicio, las condiciones en las cuales murió una persona, las cuales dieron el origen a una aparición de un muerto. Nudo desarrollo las consecuencias que hicieron aparecer la figura y a la persona después de muerta. Desenlace, el resultado que ocasionó una aparición del más allá, justicia, compasión, etc. Que se hiciera justicia. Dice, socializo mi planificación con mi docente y escucho sugerencias de mejora. Vamos con otro tema, otra temática, los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Él, ella, este, esa, ese, aquel. Yo no fui, yo te juro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Actividad 4, hacemos las imágenes. ¿Quién hizo esto? Él, ella, este, esa, ese, aquel. Yo no fui. La palabra él, ella, en este caso, va. La palabra él, ella, este, esa, ese, aquel.
yo son pronombres. Este tipo de palabras sustituyen al sustantivo o nombre, es decir, que se utilizan para hacer referencia a alguien o algo. En concreto, los pronombres son palabras que cumplen una función similar al de sustantivo o grupo nominal. Los pronombres no se comprenden por sí mismos solo en el contexto. Sí, porque imaginaos, decimos él, pero él también es un determinante, no es un pronombre. El árbol. El señor, va, él fue. Ahí es ocupa la función de sustantivo, pero en el caso del árbol, solo es un determinante, él o la árbol, va. Determinando que si es género masculino o femenino. Pero no un árbol no podemos decir qué es o qué, porque hay gente que dice, este es un árbol macho, dice. Va, clasificación de los pronombres. Demostrativo, va. Indican seres y objetos sin nombrarlos, así que el significado está determinado por el contexto, continuidad en género y número. Masculino, este, ese, aquel, esto, eso, aquello. Cosa que no lo podemos ocupar en las personas, porque qué feo decirle este. Lo tenemos que decirle él. Va en femenino, de cuando uno le dice esta, cualquiera se enoja. ¿Cómo que esta? Será la gata, tal vez. Pero no, esta, esa, aquella, esta, esas, aquella. Neutro, esto, eso, aquello. Ejemplo, el libro de cuentos está muy interesante. Ese que me prestaste el viernes. Ahí en el caso del libro sí le podemos decir ese, va. Pero decirle ese a un hombre para que se gane una buena demanda. El nombre demostrativo se sustituye al libro de... Vamos con el siguiente punto. Pongámosle coco que después vamos a hacer una actividad. Son palabras que sustituyen al nombre. Se distinguen tres tipos de personas gramaticales. Primera persona, yo, mi, yo y mi casa. Yo, mi, me, conmigo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes, ti, nunca se tilda. Te, con, te consigo, ustedes, vosotros, vosotras. Tercera persona, él, ella, sí. ¿Ve? Pero cuando se refiere a la persona él, vamos a tildarlo. En el caso de él, ella sí, se consigo Lola, 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 no vuelvas a casa. Lola, lee. Ejemplo, Edgar Allan Poe es gran escritor. Él escribió literatura de terror y policial. En este ejemplo, el pronombre él sustituye a Edgar Allan Poe. Interrogación y exclamación. Se utilizan en preguntas directas o directas y en oraciones exclamativas. La tilde diacrítica los diferencia. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Ejemplo, ¿quiénes leyeron el libro? Yo te juro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Posesiva. Se utilizan en lugar del nombre para hacer referencia a la propiedad de algo. Entre ellos están mío, mía, mío. Ese gato es mío. Yo te juro, pero es mío, mío. Mía, esa chica es mía, casi, casi mía. Nuestra, míos, mías, nuestros, nuestras, tuyos, tuya, tuyos, tuya, suyo, suya, suyos, suyas. Ejemplo, ¿eran tuyos los libros de narrativa? Continuamos. Vamos a ver, nos dice. Vamos con el siguiente tipo de pronombre. Indefinido. Se refieren a seres o cosas cuya identidad o cantidad no es exacta. Entre ellos están alguien, algo, cualquiera, alguno, alguna, muchos, muchas, pocos, pocas, varias, varios, demasiadas, demasiados, demasiado golosos han venido hoy. Ejemplo, llegaron muchos a la fiesta. Yo que ahí vienen los sopilotes, ahí vienen los sopilotes. Llegaron muchos. Ah, relativo. Hacen referencia a alguien o algo que se ha mencionado ante el discurso o que ya es conocido. Funciona como elemento de subordinación en las oraciones. Entre ellos están qué, quién, cuál, cuánto, cuánta, quiénes, cuáles, cuántos, cuántas. ¿Cuántas gallinas tenés? Yo ninguna. Ejemplo, he leído el cuento de terror que me recomendaste. Uy, miedo. Y identificamos y clasificamos los pronombres que están presentes en el cuento El Sabueso, actividad 7. ¿Qué significa? Que vamos a leer el cuento anterior, ¿se recuerdan? Bueno, lo vamos a clasificar y vamos a hacerlo así. Va. A ver cómo nos queda. Bueno, nos queda así. Identifico y clasifico los pronombres que están presentes en el cuento del Sabueso, actividad 7.
Bueno, vamos a hacer de una forma rápida. Los pronombres demostrativos que aparecen en ese cuento está aquel, aquella, aquella, aquello, algún. Los personales está él, lo, la, le, yo, nos, de nosotros, ¿va? Me, mi, mis. Posesivo, nuestras, nuestros, su, sus, nuestros. Indefinido, alguien, alguien. Relativo, quién, qué. Interrogativo, solo está el qué, está entre medio entre signos de interrogación. ¿Qué? ¿Qué te importa lo que te haga? Dice. Lo que importa lo que yo diga, dice. Continuamos, va. Socializamos con la clase, va. Actividad 5. De forma individual. Continúo la producción de mi cuento de terror, va. De actualización. Escribo la primera versión de mi cuento de terror a partir de los planificados. Este le vamos a titular Ay, mis hijos. Este es como parte de la continuidad de un cuento que les conté en sexto grado, creo. De la historia de don Álvaro. Vamos a hablar sobre sus hijos en esta ocasión, ¿va? Y de Víctor, yo creo que le voy a contar este cuento a los de cuarto grado. Esta es la continuación. Vamos a ocupar unas cuantas frases. Inicio. Víctor al salir de casa se da cuenta que su mejor amigo está a punto de ser apuñalado. Él se entromete y lo único que logra es que a él lo apuñalen y de esto muera, dejando sola a su mujer y a sus hijos y a su madre desconsolada. Y es así como comienza la historia de Rosa y sus hijos, en medio de una gran ingratitud por parte de la hija mayor y una de las hermanas de Víctor. No, esta es la época donde se desconocían las leyes. A Rosa le tocó sobrevivir junto a sus hijos en la casa de los suegros con una gran ingratitud, desprecio por parte de su hija mayor que tenía de menos a sus hermanos y qué decir de la tía Francesca. Estas dos mujeres se preocupaban porque los suegros echaran a Rosa a la calle con sus hijos. Un día lograron un infame chisme, logrando su propósito. Pero ante esos sucesos la madre de Víctor había soñado con su hijo, el cual le decía, no abandones a mis hijos. Pero la maldad de su hija y nieta pesaron más, y la nuera y nieto se fueron a vivir donde un primo. Una noche, estando los suegros en su casa, ven que en su corredor está su hijo Víctor, agitando a la vaca. Se asustan al ver el fenómeno, pero no dijeron nada. Lo que más le asustó fue lo que le dijo el vecino. Anoche vi pasar a su hijo, le hablé y no me contestó. Caminó rumbo al cementerio. Este hecho pocos lo saben, pero los más conocidos se dieron cuenta y lo divulgaron. Al final la madre de Víctor reconoció que fue un castigo de Dios ver eso por no hacer caso lo que le decía el sueño. Además de eso, por otra aparición que se dio mientras quemaba un cañal. Así que le ordenó a su esposo Álvaro dar un terreno a Rosa para que construyera una casa, para que ahí viva la descendencia de su hijo Víctor. Con esto logró ya no ver más las apariciones de su difunto hijo. Bueno, así otra oportunidad vamos a contar lo que le pasó a don Álvaro, que fue también otra tragedia. Bueno, estos cuentos los ubicamos un poquito antes de que estallara la guerra en El Salvador, ¿va? Antes de la muerte de Monseñor Romero, hasta por lo menos creo que lo podemos ubicar unos 3 años antes de la muerte de Monseñor Romero, ¿va? Bueno, aquí terminamos nuestra historia. Lo que más nos sigue diciendo, consolidación, resolvemos. Intercambiamos los cuentos y verificamos que cumplan los siguientes criterios, ¿va? Ahí sí o no, ¿va? Ahí bueno, la persona, el compañero que le revise la historia va a decir sí o no se cumple, ¿va? Y aquí le va a señalar, compartimos la sugerencia y mejora si es necesario. Escribimos en las hojas de papel bond o el cuaderno la versión final de nuestro cuento. Si considera algo pertinente, lo pueden publicar, ¿va? Actividad 7, cuando solicitamos nuestro cuento de terror, ¿va? Publicamos, ambientamos en el salón porque es lo que dice aquí, publicación, ambientamos el salón de acuerdo a las características de los cuentos que hemos escrito. Socializamos nuestros cuentos y leyendo en voz alta de frente. En este caso podemos ocupar una figura fantasmagórica baja, con una X según corresponda a ambas aquí las evaluaciones. ¿Va? Y por último, actividad en casa, comparto mi cuenta de terror con familiares y familiares. Investigo lo que es una crónica. ¿Qué es una crónica? Crónica es una denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico según los tiempos. Bueno, sí, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Gracias por su preferencia. Saludos a todos.
Y gracias. Bueno, nos vemos.